tardes, ingeniero. En esta presentación se hablará con respecto a la capacidad y nivel de servicio del proyecto vial de la carretera Loja-Zamora, específicamente del tramo Podocarpus-El Refugio. El grupo está conformado por Ariana Jadán, Alison Rentería, Emilia Guerrero, Gabriel Morejón y mi persona, Emily Bustamante. El objetivo fundamental del análisis de la capacidad es corroborar en qué medida el proyecto vial cumplirá con eficiencia el ajuste de flujo de vehículos cuando se encuentra en operación la carretera. Esto es calculado a través de los niveles de servicio. Debido a esto, se consideraron los siguientes puntos a tratar: una introducción, una clase de carretera, datos de la carretera, metodología y capacidad y nivel de servicio. Introducción. Al tener un diseño geométrico de la vía, es muy importante saber cómo los vehículos operarán en la misma, por lo que es importante identificar si lo que se ofrece en la carretera, considerando la geometría del alineamiento vertical y horizontal, es adecuado para los vehículos que transitan. Debido a esto, se determina el nivel de servicio y la capacidad de la carretera, identificando así que la misma sea apta para las condiciones propuestas. Para el proyecto vial de la carretera Loja-Zamora en el tramo Parque Nacional Podocarpus-El Refugio, se plantea determinar dicho nivel de servicio y capacidad de la carretera usando la metodología del HCM, la cual implica estimar varios aspectos para conocer el nivel de servicio y capacidad de la carretera en base a la clase que pertenece. Primeramente, para obtener la capacidad y nivel de servicio, es necesario conocer la clase de la carretera del proyecto, de modo que se pueda saber la metodología a utilizar según el libro Highway Capacity Manual. Por las varias funciones que cumplen las carreteras de 2 carriles, según la metodología propuesta por el libro antes mencionado, se ha establecido 3 clases de carretera. La clase 1 corresponde a aquella carretera en la que los conductores esperan viajar a velocidades relativamente altas, además de proporcionar conexiones entre provincias o viajes a larga distancia que conecten puntos de importancia. La clase 2 es aquella en donde las velocidades de viaje no son relativamente altas. Al igual que la clase 1, conectan rutas recreativas o atraviesan por un terreno accidentado. Ofrecen viajes no tan largos en donde el turismo es un factor importante. Y por último, la clase 3 son aquellas carreteras que pueden contener partes de la carretera 1 o 2 que pasan a través de pequeños pueblos en donde el tráfico ocasionado se mezcla con el tráfico local y cuentan con límites de velocidad reducidos. Mencionadas estas 3 clases, es necesario saber identificar la clase a la cual pertenece el presente proyecto. Dicho esto, la ruta en análisis es considerada como una carretera clase 2 en base a las características que presenta con respecto a la velocidad, pendientes, zonas de la carretera, entre otros aspectos que se asemejan a dicha clase. Conocida esta clase de la carretera, para la metodología empleada se realizarán los pasos 1, 2, 6, 7 y 9, que serán descritos más adelante. Como primer punto, es necesario obtener los datos de la ruta que nos permitirán establecer la capacidad y el nivel de servicio en el presente proyecto. Algunos de estos fueron determinados previamente cuando se realizó el alineamiento horizontal y vertical. Los nuevos parámetros serán descritos a continuación. Número de accesos. Para considerar este valor se tomó en cuenta el valor proporcionado por el HCM 2010 para la clase de vía 2. En este caso tiene un valor de 8 accesos por milla. Por otro lado, para el tramo 1 se consideró contar dichos accesos debido a que se encuentran parcelas y casas cercanas, teniendo un valor de 7 accesos por milla. El volumen de tránsito para determinar la capacidad y nivel de servicio se consideró en base al tránsito promedio diario futuro, que tiene un valor de 7.605 vehículos. Dividiendo este valor para 24, que corresponde a las horas del día, y multiplicándolo por 0.88, que corresponde al factor de hora pico, se obtuvo un volumen de tránsito de 280 vehículos por hora. La longitud del tramo. La ruta está dividida en 5 tramos con una longitud de 1520. Transformando este número a millas, tenemos un resultado de 0.94 millas. La distribución direccional considerada en el proyecto es 50-50, debido a los estudios realizados en la vía Loja-Zamora, ya que esta cuenta con esta distribución. El porcentaje de camiones y vehículos recreacionales fue considerado en base a los estudios de tránsito, teniendo un resultado de un porcentaje de 9% para camiones y un porcentaje de 3% para vehículos recreacionales. El porcentaje de no adelantamiento
fue obtenido en base a la distancia de adelantamiento que se consideró con la tabla de James Cárdenas. Para una velocidad de diseño de 60 kilómetros se tiene una distancia de 410 metros, por lo que en el Civil 3D se determinó los tramos en los que se podía adelantar y con una regla de 3 el porcentaje de no adelantamiento de los tramos. Al obtener todos los datos que requiera la metodología del HSM, se procede a seguir los pasos mencionados anteriormente. Estos se encuentran en la siguiente tabla. El procedimiento descrito será del tramo 3. Como primer punto de cálculo se considera la estimación del flujo libre. Este se determina en base a un factor de ajuste por ancho de carril y ancho de espaldón. Lo obtenemos de la siguiente tabla. Al tener un ancho de carril que es igual a 12 y un ancho de espaldón de 5, se tiene un valor de 1.3. Para el valor FA, que corresponde al factor de ajuste por densidad de puntos de acceso, se determina en base a la siguiente tabla. Al tener un valor de 8 para puntos de acceso, se realiza una interpolación en la tabla presentada para obtener el FA. El valor es igual a 2. Reemplazando los datos de la ecuación antes presentada, se tiene un valor de FFS igual a 36.70. Lo siguiente es determinar el ajuste de demanda por porcentaje de tiempo de seguimiento. Considerando que la distribución direccional es 50-50, este se calculará con la siguiente ecuación. Esta requiere determinar ciertos factores, por lo que primero se estimará el factor de ajuste por pendiente. Se la conseguirá en base al flujo. Con el flujo de 149 vehículos por hora, se realiza una interpolación entre valores que corresponden a 100 y 200. Considerando los valores de terreno ondulado, se tiene un valor de 0.71. Con dicho valor se determina el factor de vehículos pesados con la ecuación que se muestra a continuación. Los valores de PT corresponden al porcentaje de camiones y el de PR al porcentaje de vehículos recreacionales. El valor de ET y ER se consiguen con la tabla mostrada a continuación. Se interpolan los valores para ET obteniendo los siguientes resultados de 1.8 y 1 respectivamente. Reemplazando los datos en la ecuación presentada del factor de vehículos pesados, se obtiene un valor de 0.93. Finalmente se obtiene la demanda ajustada por PTSF, reemplazando todos los datos obtenidos en la ecuación previamente, y se tiene un resultado de 222. Continuando con los cálculos mencionados por el compañero, se reanuda con la estimación del PTSF. Para el porcentaje de tiempo de seguimiento se calcula primeramente con la siguiente ecuación. Los coeficientes A y B se pueden obtener de la tabla que se presenta considerando el flujo de 202 pc sobre hora. Al realizar una interpolación se obtuvo que el coeficiente A es de menos 0.016 y el coeficiente B es de 0.968. En la ecuación antes presentada, el término V representa la demanda ajustada por PTSF. Reemplazando los valores, el BTSF es de 25.8%. Posteriormente se calcula el porcentaje de tiempo de seguimiento con la siguiente ecuación. Como se puede observar, el valor faltante corresponde al factor de no adelantamiento. Este se lo determina en base a la tabla mostrada a continuación, considerando que la demanda de flujo ajustada es de 222 pc sobre hora, por lo que para las dos direcciones se tiene un resultado de 444 pc sobre hora. El porcentaje de adelantamiento, como se presentó en los datos, corresponde al 70%, y el flujo que se mencionó está entre los valores entre 400 y 600, por lo que el factor de no adelantamiento se obtiene con una doble interpolación, dando como resultado 60.83%. Con todos los valores obtenidos se procede a reemplazar los datos en la ecuación antes presentada, teniendo que el porcentaje de tiempo de seguimiento es de 56.2%. Muy bien. Continuando con la metodología, se debe obtener la capacidad de nivel de servicio. Al ser una carretera clase 2 se necesita únicamente el valor del PTSF y en base a la siguiente tabla se determina el nivel de servicio de la carretera. Con el porcentaje de tiempo de seguimiento de 56.2%, el cual se encuentra en el rango entre 55 y 70, se puede mencionar que la carretera tiene un nivel de servicio 0. Al ser una carretera clase 2 se determina la capacidad considerando un flujo direccional mayor a 900 vehículos sobre hora, y así la capacidad de la carretera se obtiene con la siguiente ecuación. El resultado para la capacidad direccional es de 1.700 vehículos sobre hora. En base a la distribución direccional 50-50, la capacidad para ambos carriles es de 3.400 vehículos sobre hora. En la siguiente tabla se encuentra un resumen de la capacidad de nivel de servicio en cada tramo, en donde la capacidad para todos los tramos es de 3.400 y el nivel de servicio varía entre B y C. Muchas gracias.